Así es, Dios, una vez más estamos delante de tu presencia y solo te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 6, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 21. Se titula Obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuáles son las instrucciones que Pablo da a los que estamos trabajando en la obra? Bueno, en esta sección encontraremos valiosos consejos para todos aquellos que ya se encuentran de alguna manera sirviéndole al Señor. Y no solo instrucciones, sino que también encontramos un ejemplo negativo o un mal ejemplo, lo que nos habla de la transparencia con que el apóstol se conducía y que no temía denunciar a aquellos que estaban haciendo mal. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mucho que hablar y poco tiempo para hacerlo. Pablo comienza diciéndole a Timoteo que no contienda sobre palabras. ¿De qué habla? En aquella época, como en la nuestra, los hermanos gustaban de discutir, gustaban de debatir, gustaban de exponer sus diferentes puntos de vista con relación a pasajes de las Escrituras, y muchas veces no podían ponerse de acuerdo, pues cada uno deseaba tener la razón y la defendía encarnizadamente. Algo así como lo que sucede hoy en día cuando debatimos acerca de conceptos, acerca de palabras, acerca de figuras que encontramos en la Biblia, y deseamos tener la razón por encima de conocer la verdad. Cuando eso sucede, nos dice Pablo que nada aprovecha y que solo conduce a la perdición de los oyentes. Que más que discutir por palabras y conceptos, deberíamos mirar en todo el contexto de la enseñanza y estar dispuestos a recibir la verdad que hay en ellos. No es de bendición a los que oyen, sino de perdición a los oyentes. Y que en lugar de estarnos distrayendo, porque eso es lo que hacemos, distraernos en palabrerías, mejor deberíamos procurar con diligencia presentarnos aprobados como obreros, como servidores, como siervos que no tienen de qué avergonzarse. Recordándonos a través de estas palabras que todos, escúcheme bien, todos seremos probados ante el tribunal de Cristo. La obra de cada uno será puesta a prueba, en primer lugar, por el fuego. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 3, verso 11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así que, en lugar de estarnos distrayendo en aquellas cosas que no conducen a nada provechoso, mejor, mejor ocupémonos cada uno de nosotros en poner atención en la obra que estamos haciendo, sabiendo que por el fuego, esto es lo que nos dice esta escritura, el fuego la probará. Y si esa obra es buena, es decir, hecha con esos materiales preciosos, perdurará y recibiremos recompensa. Y si esa obra no es buena porque fue hecha con materiales baratos, no perdurará, se quemará y no recibiremos recompensa. De manera que deberíamos poner atención en nuestro trabajo en la obra. Pero además, no solo deberíamos poner atención en lo que hacemos, en la manera en que servimos, sino que también en la integridad con la que nos conducimos en nuestra vida cristiana. Ya que el siervo no solamente es juzgado por su trabajo, sino que también por su manera de conducirse en toda su manera de vivir. Ya que el obrero no solo puede ser avergonzado por lo malo de su trabajo, sino que también por lo malo de su conducta. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo vas en tu trabajo y en tu conducta? Sí, en tu trabajo para el Señor y en tu conducta cuando nadie te ve. La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Y continúa el apóstol pidiéndonos que usemos bien la palabra de verdad. Y es aquí donde me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué es usar bien la Biblia, la palabra de verdad? Y para respondernos quizás deberíamos empezar por mirar, ¿qué es usar mal la Biblia? Bueno, usamos mal la palabra de verdad cuando lo hacemos para maltratar a la gente, lo que en nuestro lenguaje cristiano llamamos dar de bibliazos a la gente. Usamos mal la palabra de verdad cuando a través de manipularla enseñamos o hacemos cosas que no son correctas. Por ejemplo, la persona que haciendo mal uso de los textos bíblicos justifica su adulterio argumentando que su cónyuge ha descuidado esa parte de la relación. Y la Biblia nos exhorta a no hacerlo para no caer en el lazo del diablo. Así que a fin de cuentas es el engañado el que tuvo la culpa, porque él descuidó la relación en ese sentido. ¿Okay? Usamos mal la palabra de verdad cuando no explicamos toda la verdad y solamente una parte de ella, haciendo de la verdad una gran mentira. Como esos predicadores que gustan de hablar del Dios que ama, pero nunca hablan del Dios justo que castiga el pecado, por ejemplo. Ahora, ¿a qué nos exhorta Pablo? A usar bien, a usar de manera correcta la Biblia. No para justificar ninguna mala acción, no para respaldar alguna clase de doctrina rara, no para esconder la verdad, sino para que sea la verdad la que resplandezca y la que nos haga libres de todo engaño. Y termina pidiéndonos, nuevamente, que nos alejemos de las profanas y vanas discusiones que lo único que conducirán es a la impiedad. Es decir, el único resultado, escúchame bien, el único resultado que veremos en los oyentes es que comenzarán a dudar de todo lo que dice la Escritura. Ellos dejarán de creer en la verdad de la palabra, porque aprenderán que todo es subjetivo, que nada es verdad y que nada es mentira, sino que todo depende del cristal, del punto de vista con que se mira. Y eso no es correcto. La inerrancia de la Biblia es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Y en lugar de debilitarla a través de las muchas discusiones acerca de ella, deberíamos fortalecerla a través de la correcta exposición de la Escritura. Mientras pensamos en estos temas, vamos a dar lectura a un comentario bíblico. A Timoteo lo estaban atacando los falsos maestros, así como atacan a la iglesia hoy. ¿Qué debemos hacer? Primero,
recordar a la gente que se aferre a lo esencial y no discuta sobre palabras vanas y filosofías huecas. Segundo, asegurarnos de trazar bien la palabra, siendo diligentes en manejarla cuidadosamente. Trazar bien implica cortar la palabra con cuidado, de la manera en que un ingeniero construye una carretera, de modo que la gente entienda el programa de Dios para todas las edades. Pablo advierte que la falsa doctrina carcomerá como gangrena y que el único remedio es la sana doctrina de la palabra de Dios. Cuando usted empieza a dar oídos a las fábulas de viejas o a los falsos maestros, se enfermará espiritualmente. Una mentira puede crecer como un tumor canceroso y destruir la fuerza espiritual del cristiano o de la iglesia local. Cada iglesia debe ser una escuela bíblica donde se enseñe la palabra de Dios con precisión. Cada iglesia debe ser, nos dice el comentarista, una escuela bíblica donde se enseñe la palabra de Dios como con precisión. Esa debería ser nuestra oración en cada una de nuestras iglesias. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿De qué manera las mentiras harán estragos en la iglesia? Bueno, lo harán tan rápidamente como una enfermedad, como la gangrena, que va matando terminales nerviosas y haciendo que la carne se pudra, matando a la persona incluso en cuestión de horas. Y nos habla que dos personas conocidas por la iglesia, Himeneo y Fileto, son de los que se desviaron de la verdad al compartir que la resurrección ya se efectuó. Ahora, ¿qué efectos tuvo esta mentira? Trastornó la fe de algunos. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Que la fe de algunos sea trastornada por medio de las mentiras de hombres amadores de sí mismos que buscan atraer la atención de los indoctos hacia ellos mismos al propagar sus falsas doctrinas y falsas revelaciones. Hombres que nos vienen hablando de visiones, de sueños, de palabras audibles, de hechos no comprobados, que contradicen todo lo que el Señor nos dejó escrito en su palabra. Estos hombres, Himeneo y Fileto, hablaban acerca de una resurrección que ya se había efectuado, cuando la realidad es que eso es lo que la iglesia está esperando hasta el día de hoy. Esa resurrección de los justos y la venida del Señor Jesucristo para que los que están muertos resuciten y para que los que estamos vivos seamos transformados, llevados a su presencia en un abrir y cerrar de ojos para recibirlo en los cielos. Ahora, Himeneo y Fileto solo son malos ejemplos de malos creyentes que no buscaban la verdad y que gracias a su ignorancia, escúchame bien, a su falta de conocimiento, fueron engañados por la mentira. Pero la pregunta más terrible a contestarnos hoy en día es, ¿cuántos como Himeneo y Fileto hay en nuestras iglesias? Creyentes que son llevados por todo viento de doctrina, que no conocen la verdad como debieran conocerla y que son fácilmente engañados por esos falsos maestros, que eso es precisamente lo que están buscando en nuestras iglesias. Buscan a quién engañar. Mientras piensas en esto, te leo el comentario. Los falsos maestros negaban la resurrección del cuerpo. Creían que cuando una persona llegaba a ser cristiana renacía espiritualmente y que esta era la única resurrección que tendría lugar. Para ellos la resurrección era simbólica y espiritual, no física. Sin embargo, Pablo enseñó con claridad que los creyentes resucitarían después de haber muerto y que sus cuerpos, así como sus almas, vivirían eternamente con Cristo. No podemos acomodar las doctrinas de las Escrituras para que se adapten a nuestras opiniones. Si lo hacemos, nos estamos poniendo por encima de Dios. En lugar de eso, nuestras creencias deben ser consistentes con la palabra de Dios, con la Biblia, con las Escrituras.
No es mi opinión, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, es lo que me dice el comentarista. Mis creencias deben estar en armonía, consistentes con la escritura. Pero además, este pasaje nos deja ver cómo es que el apóstol no tenía problemas con denunciar por nombre Himeneo y Fileto a aquellos que trastornaban la fe de algunos. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos el día de hoy? ¿Cuántos nombres de esos predicadores que hemos hecho famosos serían denunciados? Bueno, ¿cuántos de los predicadores que escuchas y ministerios que apoyas con tus ofrendas estarían en esa vergonzosa lista? Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo es el fundamento de Dios? Firme, nos dice la Escritura. El fundamento de Dios está, ¿cómo está? Firme. Algo que no solo el apóstol Pablo comparte, sino que también el apóstol Pedro nos lo dice cuando escribe en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, firme, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hablando de la palabra, hablando de la escritura, de manera que el fundamento de la escritura está firme. Por lo tanto, el fundamento a través del cual podemos conocer a Dios también lo está. Y si conocemos a Dios, nos dice este pasaje que podemos estar seguros que por Dios hemos sido conocidos, porque conoce el Señor a los que son suyos. Y como prueba de ese conocimiento es el que nos apartamos de toda maldad para vivir en santidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El mismo Señor Jesús lo oró en el huerto. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No que vinieron, que me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la característica de esos que eran del Padre y que le fueron dados al Hijo? Que guardaron, que obedecieron, que hicieron carne la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Es decir, nadie que invoca a Dios por Padre y al Señor Jesucristo como Salvador puede seguir practicando el pecado. El tener esa relación lo llevará a santificarse aún más. Porque tenemos un Dios santo, es que nosotros debemos ser igualmente santos en toda nuestra manera de vivir. Pero yo pregunto, ¿cómo respondemos a aquellos que nos dicen que la Biblia ha quedado obsoleta, ha quedado relegada, que es arcaica, desplazada por el pensamiento moderno de nuestros días? Pablo me dice que esta palabra, la Biblia, es firme y que solo los suyos, los que le pertenecen a Dios, los que le pertenecen a Él, la consideran igualmente firme. Así que es algo que debemos pensar de manera detenida. Quizás nuestra respuesta nos diga en qué lugar nos encontramos parados. Y lo comento porque me he encontrado con una infinidad de cristianos que obviamente no tienen un nutrido conocimiento de la Escritura, que siguen creyendo, pensando y dándoles la razón a aquellos que hablan de la Biblia como algo obsoleto, como algo relegado, arcaico, como algo que ya no debería existir o no debería ser aplicado en nuestros días, porque pues el pensamiento moderno es lo de hoy. Cristianos. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata,
sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el templo, una casa grande, se tenían distintos utensilios que servían para distintas labores. Pero aquellos que eran hechos de oro y plata eran generalmente instrumentos de honra que servían para estar ante la presencia de Dios. Recordemos que en el propiciatorio que se encontraba en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, ese propiciatorio era de oro puro. Sin embargo, los instrumentos que se utilizaban para recoger los desperdicios eran de materiales viles. Pablo nos exhorta a limpiar nuestras vidas de toda contaminación, que no es otra cosa que procurar vivir una vida en santidad y ser obreros que no tienen de qué avergonzarse para ser considerados por Dios en su iglesia como instrumentos de honra y no como instrumentos de deshonra, útiles para toda buena obra. Útiles para toda buena obra. Así que el llamado de Dios para nuestras vidas finalmente es un llamado a santidad. Si eres santo, santifícate aún más. Si no estás haciendo las cosas de manera correcta, es tiempo de que comiences a hacerlas. Es tiempo de hacernos útiles para Dios, para toda buena obra. El comentario nos dice: Pablo describe a la iglesia local como una casa con un cimiento sólido y que contiene instrumentos de diferentes clases. Los judíos del Antiguo Testamento a menudo escribían versículos de las Escrituras en las paredes de sus casas, y no era raro que también los gentiles escribieran consignas o frases en sus casas. En toda la casa de Dios hay dos afirmaciones escritas, una dirigida a Dios y otra dirigida al hombre. Dios conoce a los suyos, y otros deben conocer a los suyos debido a sus vidas santas. Cada cristiano es un instrumento en la casa grandiosa, pero algunos instrumentos están contaminados o sucios y no se pueden usar. A Timoteo se le advierte de ser libre, purgar, de los instrumentos viles, para que no lo contaminen. Los creyentes deben ser instrumentos apartados para honor, dignos, útiles de que Cristo los use. Muy bien. Y ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios, vamos a tu palabra, escudriñamos en ella. Y lo único que podemos seguir mirando es ese llamado a santidad que haces a nuestras vidas. Sí, deberíamos estar ocupados, como lo dice tu escritura, en nuestra santificación. Buscando, Señor, el hacer las cosas de tal manera que podamos hacernos de mayor utilidad en tu mano. Señor, que aquello que estorba en nuestras vidas no sea manifiesto, para que podamos corregirlo, para que podamos erradicarlo, quitarlo, para que, bendito Padre Celestial, podamos ser de utilidad, podamos servir en tu reino y podamos hacerlo para honra, gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todo en mí, Señor, tú lo conoces, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra, y lléname hasta que en mí se halle solo a ti, y así úsame, Señor.
corazón. Transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí se haya solo a ti, y así